Gracias a Dios estamos ya en la hora 4 de nuestro curso Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión hay una tarea, recordamos que son muy breves, tareas de una página nada más para reflexionar en el tema expuesto, y el tema de la tarea es datos sobresalientes en los capítulos 1 al 4 de Hechos. Entonces, sin que sea muy extenso el asunto, podemos ver los primeros 4 capítulos y qué aprendemos de esos capítulos. Los personajes, los eventos, dificultades, características, defectos, lo que usted ve en ellos puede ahí escribirlo y es libre, no tiene que llenar alguna característica con esta tarea. Vamos a hablar entonces de este bosquejito de sanidades, persecución y estilo de vida, porque vemos que son 3 temas muy importantes, ¿no? Que hablamos de hechos milagrosos, la sanidad es real, no es algo fingido, no es algo imaginario, es real. La sanidad divina de Dios viene cuando hay una enfermedad que es sanada milagrosamente, no por medicina, no por otras causas, sino porque Dios interviene. Y tenemos aquí algunas descripciones. En el capítulo 3, del 1 al 10, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando con él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y alabando y glorificando a Dios. Esta sanidad es la primera que vemos en Hechos, porque hay varias así muy importantes, pero es muy notorio, dice, era un hombre cojo de nacimiento. O sea, no era una persona que estaba unos días enferma o que se había accidentado, sino que de nacimiento había un defecto. La cojera de nacimiento pues tiene muchos, dicen los médicos, cosas motrices, ¿no? Por las cuales las piernas no funcionan. Entonces este hombre estaba así y no tenía otro destino que pedir limosna. Desde ese tiempo, ¿no? Muchas personas que no tienen pues todos sus miembros completos piden limosna. Es una vida triste, muy lamentable, esperando lo que le puedan dar, y muchas veces con muchas enfermedades y situaciones anexas a este problema. Entonces este hombre tenía mucha aflicción, pero estaba ahí en un templo, en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Recordamos que el templo era muy grande. El templo que hizo Herodes, de hecho hizo 2, hizo uno en Jerusalén y uno en Samaria, era muy grande. Tenía patios, tenía accesos, tenía unas divisiones. O sea, donde Jesús estuvo en Jerusalén no era un templo chiquito, no era algo así como un templo de pocas dimensiones, era muy grande. El templo hecho por Herodes, recordamos, era como una contradicción. Herodes a veces hacía cosas muy buenas y a veces hacía cosas muy malas. De hecho, Herodes, el tetrarca, que empezó en el 60 a.C., desde Roma le dieron como un reino ahí en Jerusalén, no era judío, por eso los judíos no lo querían, era idumeo. Entonces él era un hombre que tenía desplantes, mataba gente, hacía cosas muy raras. De hecho, hay como una enfermedad muy fuerte en su mente, tanto que incluso mató familiares que pensaba que le podían quitar el reino. Y no es un Herodes, hay varios, porque aquí dice, es Herodes, cuando iba a nacer Jesús es ese. Pero 5 años después de que nació Jesús murió ese Herodes. Y luego tiene como 4 hijos y hasta nietos que usan el nombre Herodes. Hoy vamos a hablar al menos de 2. Pero sí vemos que entonces era una contradicción. Porque Herodes, que hizo ese templo tan fastuoso, tan impresionante, también maltrataba a los judíos. Y tenía otras conductas muy raras, ¿no? Pero vemos entonces aquí cómo ante una necesidad, con la oración viene la respuesta de sanidad divina. Y dice que Pedro y Juan oraron por él. Algo bonito, ¿no? Ellos no tenían oro ni plata. O sea, la iglesia no nació rica, ¿no? La iglesia no nació con millones, así pues, con todo cubierto. Había necesidades. No tenían ni para darle una limosna. Y este hombre, cuando le dicen, no tengo oro ni plata,
recordamos que no había monedas como nosotros conocemos, sino que eran muy raras las monedas. Eran de un país como Grecia, a veces de Corinto, de Roma, eran monedas. Y en el resto de lugares tenían plata. Literalmente la plata pesada por onzas, o el oro pesado también por onzas, y era como pagaban las cosas muy caras, ¿no? Pero entonces ellos dicen, no tengo oro ni plata, o sea, no tengo riqueza, pero tengo esto, tengo fe y oro por ti. Entonces esa es la oración de la fe de la iglesia, que tiene una bendición de compartir sanidad. Y este hombre estaba tan contento que dice que entró saltando y cantando a Dios, y cambió su vida. De una manera, pues de una vida triste, de un hombre enfermo, ahora estaba contento. Yo creo que esa es la sanidad divina, ¿no? Vemos entonces que si sucede, Dios sigue sanando. Vamos a ver ahorita al final qué pasa hoy con las sanidades. Siguen sucediendo igual, pero también tenemos que ver algunas condiciones para que esa sanidad se dé. La segunda parte que tenemos es muchas señales y maravillas. Esto es Hechos 5 del 12 al 16. Dice en el 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos. Y aún en las ciudades vecinas algunos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, esta parte es importante, porque ¿cuántas señales son? Dice muchas. O sea, no fue una ocasión, porque hay algunos hermanos que piensan que las sanidades eran así de vez en cuando, como en el caso del cojo, ¿no? En la puerta del templo de la Hermosa fue un caso, pero hubo veces que muchas personas eran sanadas. Entonces, en esos casos de muchas señales y maravillas, vemos que la iglesia tiene autoridad para siempre orar por sanidad. Ahora, hay unas cosas que aquí importantes, porque dice que estaban ahora en el pórtico de Salomón. Anteriormente, el cojo que fue sanado dice que estaba en la puerta llamada La Hermosa. No es un templo, es una puerta, porque dice, es el templo llamada La Hermosa, o sea, no es un templo que se llama La Hermosa, la puerta del templo se llama La Hermosa. Y ahora están en el pórtico de Salomón. Es interesante notar que todavía en Jerusalén hay vestigios de esas ciudades y de esos templos y de las puertas que habían. De hecho, en la ciudad de Jerusalén había hasta 12 puertas. En tiempos del rey David había 12 puertas, 3 al norte, 3 al sur, oriente y poniente. Y también en el templo tenían accesos y puertas, y ahora están en el pórtico de Salomón. Y en ese pórtico mucha gente fue sanada y hubo pues muchas bendiciones especiales. Ahora, tenemos que ver aquí algo muy interesante, porque dice ahí versículo 15 que las personas enfermas las traían en lechos, o sea, eran paralíticos o gente que no se podía ni mover. Dice, los ponían para que al menos la sombra de Pedro los tocase. ¿Han oído esta doctrina de la sombra de Pedro? ¿Qué tal? Porque muchas personas piensan que un evangelista puede hacer ese tipo de pues digamos, prácticas que al pasar él la gente es sanada. Ahorita vamos a hablar un poquito al final de los evangelistas, ¿no? Pero no dice ni que Dios les dijo, tampoco dice que Pedro les dijo. La gente, que a veces es un poquito idólatra, es un poquito, pues, digamos, rara en cuanto a su fe, traían a las personas para que al menos la sombra de Pedro les tocase. Esto nos ocasiona un problema porque hay personas que tienen esa práctica, ¿no? Que dicen, bueno, que al menos la sombra de este hermano, de siervo de Dios, nos toque. Pero de ahí sacamos muchos errores, porque no dice aquí ni que Dios les dijo que pusieran a los enfermos, ni Pedro les dijo. O sea, la gente ponía a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase. No dice tampoco que las personas por la sombra de Pedro eran sanadas, tampoco. Entonces es importante notar que hay algunas cosas que la gente luego como que entiende y piensa que se pueden hacer. Y dicen, bueno, pues si aquí pasó, vamos a ver si este gran evangelista, ¿no? Al menos su sombra nos pasa a tocar. Y ese tipo de errores es muy común, porque parece que está bien, pero no está bien. Ni Dios les dijo, ni Pedro les dijo, la gente lo hizo. Entonces, cuando la gente hace algo, hermanos, tengamos cuidado, porque no es una doctrina dada por Dios, de tal manera que si hay un evangelista o alguien que nos diga que va a pasar y que su sombra nos va a tocar, pues tengamos cuidado con eso, porque ya estamos fuera de lo que dice la Biblia. Entonces, parece que está bien, pero no está bien. Otra vez, ni Pedro les dijo, ni Dios les dijo, ni eran sanados. Nada más era una desesperación de la gente que por sus enfermedades ponían allá a los enfermos. Pero sí hemos oído algunos hermanos que predican la sombra de San Pedro. Y dice uno, ay, pues eso está bien la sanidad, pero no es correcto que alguien piense que se puede hacer.
Y vamos a hablar un poquito más de eso enseguida, ¿no? Luego viene Eneas, dice 9:32 al 35, que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtió en el Señor. La sanidad aquí es muy especial porque no dice ni que Pedro hizo algo más. A veces sí, literalmente, cuando alguien estaba muerto, por ejemplo, tomaban el cuerpo, se ponían encima, oraban por él. Pasó con Elías, con Eliseo, con Pedro y con Pablo aquí en Hechos, pero aquí no, nada más le dijo. Entonces es muy importante que veamos que no hay una fórmula. Cuando oramos por los enfermos no se tiene que hacer de cierta manera, porque hay algunos hermanos que dicen esto: para que Dios sane al enfermo tienes que hacer esto, y tienes que decirle así, y tienes que ordenar, y tienes que atar cosas. No es correcto. Tendríamos que decir que en este caso Pedro vio a un paralítico que tenía 8 años así en cama y le dijo: Eneas, levántate, Jesucristo te sana. Entonces, a veces uno puede decirle a la gente que es sanada, y es muy bonito, ¿no?, orar por los enfermos sin que se convierta en una fórmula. Dicen algunos: es que tienes que hacer paso 1 y paso 2 y paso 3. No, realmente vemos lo que hacían los apóstoles. A veces sí, llamaban a la gente, lloraban, oraban, sacaban a las personas, y a veces no. En este caso, por eso decimos, cuando oramos por un enfermo, no hay fórmulas, nada más podemos orar, y si Dios le sana, pues qué bendición, tenemos un gran testimonio, ¿no? Pero que no tengamos la idea de que tiene que ser así como de una manera muy específica para esos pasos de la sanidad, que algunos incluso hay hasta libros, pasos para la sanidad y no sé. No. Hay una libertad para que oremos por los enfermos, y si Dios le sana, tenemos una grande bendición. Vamos al capítulo 19, tenemos ahí Pablo en Éfeso. Dice 19:11, y hace 2 milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos, un tal Seba, judío, jefe de sacerdotes, que hacen esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vamos hoy a aprender mucho de sanidades, porque aquí estamos viendo milagros y sanidades. Esa situación de que Pablo está en Éfeso con un ministerio de sanidades y milagros es una grande bendición. Pablo predicaba el evangelio y oraba por los enfermos. Entonces, cuando predicaba el evangelio, pues la gente aprendía, la gente veía el evangelio, pero también oraba mucho por los enfermos. Y cuando oraba por los enfermos, dice que entonces hasta los espíritus malos salían. Entonces sigue siendo real que hay espíritus malos. O sea, si hay demonios, usted conoce la doctrina, hay personas que tienen o un pacto con Satanás, o se meten mucho con el espiritismo, o están muy abiertos a esas cosas, y entonces hay una influencia satánica. Es importante anotar que no toda la gente la tiene, porque hay iglesias que dicen que todos estamos endemoniados. No sé si han oído eso, ¿no? Yo conozco una que mejor no digo nombre, pero sí dicen: cuando llegas a Cristo hay que echarte fuera demonios. Oye, a todos, pero no todos traemos demonios, ¿no? Más bien hay gente que traemos pecado, traemos errores de otro tipo, pero demonios no. Sin embargo, cuando hay un endemoniado y la persona ya saben que le cambia la voz, ya saben que tiene algunas cosas como de adivinación, como de una conducta muy amenazante, sucede, ¿no? Aquí hace algunos años llegó un joven que además venía muy borracho, venía muy intoxicado. Y estábamos en un culto y empezó a gritar. Se levantó y empezó a gritar allí, y algunos hermanos que ya sabemos, los siervos de Dios, le tomaron, le trajeron para acá y oraron por él. No quiso recibir a Cristo, pero no hicimos más. Entendimos que había algún problema espiritual y le dijimos: cuando tú quieras puedes regresar para que oremos por ti. Pero hay personas que como que hacen un escándalo, se tiran, se ponen muy violentos, y la iglesia como que luego pondera mucho esas cosas. Entonces tengamos cuidado con eso para que nadie se sienta ni lastimado ni espantado. Yo pienso en los niños, ¿no?, que ven aquí un endemoniado, imagínense nada más. Pero hay iglesias a las que les encanta. De hecho, conozco una que cada semana echan demonios, cada semana. Antes del culto, antes de la predicación, están echando fuera demonios. Y gritan y se tiran y hacen cosas muy raras. Entonces decimos como que son demonomaníacos, ¿no? Realmente, o sea, hay personas que para todos son demonios. Decimos: no es así. En otra ocasión también hubo una joven que venía con una conducta de lesbianismo. Tenía una conducta de lesbiana, y aparte traía otras
estaba intoxicada. Y llegó y se puso muy agresiva y unas hermanas se dieron cuenta. Ni mi esposa se dio cuenta, yo tampoco me di cuenta. Pero ya que la vimos que estaba con algunas cosas, oramos por ella, le cambió la voz, se puso así muy rara y después seguimos orando por ella en varias ocasiones. Pero nunca quiso aceptar a Cristo. Lamentablemente no quiso, ¿no? Pero no es como una idea, hay que gritar, y hay que manotear, y hay que sellar las paredes. Y hay iglesias que tienen esas prácticas. Para echar fuera demonios tienes que hacer esto. Y decimos, no tienes que. Nada más en este caso, cuando dice los espíritus malos salían de ellos, o sea, había liberación, pero también había sanidades. Y en las sanidades tenemos una grande bendición. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, los paños de San Pablo. ¿Alguien ha oído de los delantales de Pablo? ¿O los paños? Dice aquí que algunas personas se llevaban los delantales o paños del cuerpo de Pablo para sanar a sus enfermos. Otra vez, ¿lo dijo Dios? ¿Lo dijo Pablo? ¿O la gente solita lo hizo? Cuidado con la gente que solita hace cosas, porque es peligroso lo que hacen a veces. Entonces decimos, bueno, si Dios hubiera dicho que está correcta la doctrina, bueno, hay hermanos que lamentablemente venden paños. No sé si ustedes han visto esos ministerios, ¿no? Que dicen, el paño ungido del hermano fulano de tal, sanidad de quién sabe qué, sanidad de acá. Parece más espiritista que cristiano, ¿eh? Porque la gente compra paños literalmente para ser sanados. Entonces aquí dice que Pablo oraba y a Dios milagros extraordinarios. Eran levantados muertos y personas enfermas de todo tipo de enfermedades. Y cuando la gente era levantada, las personas estaban tan emocionadas con eso que decían, bueno, vamos a llevarnos los paños o delantales. No son paños o delantales de la gente, paños o delantales de Pablo. Algo que Pablo traía, así como entre su ropa, y le decían, pues dame tu ropa, para que como mi enfermo no puede venir, al menos pues vamos a orar por él. Tampoco dice que fueron sanados, porque es muy importante, ¿no? Sin embargo, hay hermanos que practican esas cosas y oran por los paños para que la gente sea sanada. A veces como un gran negocio, ¿no? La gente vende paños ungidos. Oró por el hermano ungido de tal, la hermana fulana de tal, y Dios te va a sanar. ¿Será cierto, hermano? Cuidado con eso. Es muy mercenario el asunto y es mentiroso. Igual que la sombra de San Pedro, que decíamos, no es cierto que por la sombra de alguien vayamos a ser sanados, tampoco es cierto que tengamos que vender ese tipo de paños. Porque la gente lo hacía, pero ni Dios lo ordenó, ni Pablo lo ordenó, ni tampoco fueron sanados. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque si hay hermanos que están en Cristo, pues muy emocionados con lo que pasa, y ven en su iglesia esto y piensan que tiene que ser igual. De hecho, ahorita tenemos una idea con el aceite. ¿Cuántos piensan que se tiene que usar aceite para orar por los enfermos? No. Realmente era como una primera necesidad de la gente de primer auxilio. El aceite era hacer sentir a la persona bien, porque estaban en el desierto. Y en el desierto venían con mucha arena, calor y cosas así, y les ponían aceite. Era una forma de hacerle que se sintiera un poquito mejor. Pero, como en el Antiguo Testamento, al rey y al sumo sacerdote lo ungían con aceite, la iglesia tomó la idea de que se tiene que ungir con aceite a todas las personas. Ahora, ¿eso es cultura mexicana? ¿En México oramos por la gente con aceite? O sea, literalmente, dele una aspirina y ore por él, ¿ya? Sin el aceite. Pero hay hermanos que, ¿cómo insisten con eso, no? Porque es que está allí, sí está allí, pero no. ¿Qué significó en ese tiempo? No significó que siempre tengamos que hacer aceite de oliva. Incluso hay hermanos que oran por el aceite, ¿eh? Hay hermanos que dicen en el presbítero fulano que ore por el aceite, ¿no? Es aceite orado. ¿No le parece como agua bendita, hermano? Porque a mí sí me parece como agua bendita, ¿no? O sea, literalmente es algo que está ahí, pero la gente piensa que es indispensable. Ahora, si los hermanos usan aceite para orar, no es un pecado, pero tampoco es lo más correcto. ¿Cuál es el problema? Que no están viendo bien los principios y las formas. El principio era orar, la forma era con aceite, para nosotros no. El principio sigue siendo orar, la forma no. A lo mejor le damos una medicina o que se sienta un poquito mejor, o algunos luego, ¿no? Le dan una Coca-Cola a alguien, ¿no? Le dan una Coca-Cola. Un joven un día se desmayó, ahí en unos 15 años, y le dimos una Coca-Cola y se levantó. Eso fue. ¿Hay que usar aceite? No tiene nada que ver ni con el desierto ni con nosotros. Entonces, sí tengamos mucho cuidado porque dice, es que ahí dice, sí dice, y otra vez se llama interpretación simplista. O sea, es tan sencilla la interpretación que es que ahí dice, sí dice, pero ¿por qué lo dice?
No es que nosotros tengamos que hacerlo así. De hecho, incluso en la cultura mexicana actual, usar aceite ya no tiene ningún significado. Si usted va con la gente no cristiana y pone aceite, se van a sentir bien raros. Parece, ¿por qué usa aceite, no? Si aquí nosotros no usamos el aceite, tenemos otras cosas cuando la gente se enferma. Entonces, cuidado otra vez con la sombra de San Pedro y con los paños del apóstol Pablo. Dios no lo ordenó, no es una orden para nosotros, y si la gente lo usa está bien, en el caso del aceite, pero ya los paños y la sombra de San Pedro, tampoco, porque entonces sí tenemos ahí como una especie de idolatría, ¿no? Muchas personas que ahorita veremos como que piensan que así tiene que ser el culto, muy místico, no están mal las sanidades, pero se generan muchas cosas alrededor. Piensan que nada más esa persona puede orar y los demás no oran, o que si usted ora no va a sanar la persona, y tenemos ahí algunos errores de interpretación. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Un segundo tema muy importante es la persecución. Tenemos ahí al menos unos 9 casos de persecución. Y decimos, ¿qué pasa con la persecución? Dice 4:1 al 4. Hablando ellos al pueblo, volvieron a ellos y los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, predicación y conversiones, que es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros. No hay otras fórmulas, aunque hoy hay tecnología y cosas así, no está mal la tecnología, pero tenemos que seguir usando la predicación. Dice ahí entonces que las personas estaban resentidas de que enseñasen sobre la resurrección, porque los saduceos no creen en la resurrección. ¿Se acuerda que el concilio era dirigido por un saduceo y los demás eran muchos fariseos, como 70? Pero el principal entre ellos era saduceo, y el saduceo no creía en la resurrección. De eso, el que le preguntó a Jesús, no, oye Jesús, hubo un hombre que se casó con una mujer y el hombre murió, y luego dice la ley que se tiene que casar con ella su hermano, se casó su segundo hermano, hasta 7 hermanos, al final murió la mujer. ¿En el reino de quién va a ser esposa? ¿Se acuerdan de la respuesta? De nadie. Y dijo Jesús, erráis ignorando el poder de Dios y la palabra. Entonces no se van a casar, ni vamos a estar en la eternidad ya casados, vamos a ser como ángeles. Y ya la relación humana de matrimonio y todo acaba. Es muy linda, es muy intensa, pero aquí va a acabar. Ya estaremos así como ángeles delante del Señor. Pero sí vamos a resucitar, O sea, esa resurrección está ahí. Y estos que no les gustaba la resurrección empezaron a atacar a los hermanos. Pero aún así se convirtieron, ¿cuántas personas? 5,000. O sea, hay que seguir predicando, aunque no les parezca bien, no les guste la resurrección. De hecho, hay grupos hoy que tampoco creen en la resurrección. Dicen, no, la resurrección no está bien. Predícales el evangelio, nada más la salvación. No hay resurrección. Decimos, bueno, es que si en la palabra aparece resurrección, pues tenemos que predicar. Y la seguiremos predicando, ¿no? Otro caso, los creyentes piden con fe y perdón, Hechos 4:23-31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndoles oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se pusieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles del pueblo de Israel, para después por tu mano hacer lo que habías determinado de antemano. Y sucedió que mientras esas amenazas, concede a tus siervos que con denuedo abren la palabra del Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hablaron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y han condenado la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí en Hechos 4? Están persiguiendo a la iglesia en Jerusalén, los mismos judíos, pero cuando están persiguiéndolos, ellos siguen predicando. O sea, no es que por el miedo se deje de predicar. Mucha gente dice, es que si me van a amenazar para predicar, ya no voy a predicar. Por eso decimos, ¿no? En todo lo demás nos sujetamos a todas las autoridades civiles, en cuanto a la ley, en cuanto a impuestos, en cuanto a todo lo que nos dicen. Pero no predicar la palabra es imposible, porque la iglesia está para predicar la palabra. Entonces ellos siguieron predicando la palabra y vemos el respaldo de Dios. Dios les respaldó, seguían predicando, la gente se seguía convirtiendo, pero igual los judíos estaban en desacuerdo con esas conversiones. Ahora, dice aquí muy claramente, tú habías predeterminado que esto pasara. Tanto la muerte de Jesús, la resurrección, la iglesia que surge, todo en hechos ya está prefijado por Dios, no es casual. Era el plan de Dios, ¿no? Decíamos algunos como que algunos piensan que como Israel falló,
piensan que la iglesia es un plan de segunda. ¿No? ¿Han oído eso? Dicen, no, pues el plan era Israel, pero como ellos fallaron, ya entonces viene la iglesia, así como de segunda. Y no, o sea, Israel sí falló, pero en el conocimiento de Dios ya existía que iba a existir la iglesia, que iba a estar el cuerpo de Cristo de naciones, de pueblos, de lenguas, predicando el evangelio, y en la iglesia viene el plan perfecto del Señor. Ahora, ¿se siguen haciendo señales y prodigios? Sí. La gente sigue siendo sanada, son salvos, tienen muchos milagros, es una grande bendición. Pero es importante que sigamos predicando la palabra del Señor y que no nos vengamos como a echar por menos, ¿no? A decir, dado que hay amenazas, pues no podemos nosotros hacer esto. Usted conoce hermanos que están en persecución ahorita mismo, en todo el mundo. Hay mucha persecución, hermano. No es tan fácil predicar el evangelio. Hay gente que piensa que como en las ciudades grandes en las que estamos nosotros, no nos han echado ahorita persecución, pues la cosa está bien en el mundo, pero no. Aquí hay persecución en varios lugares, atacan a la gente, les prohíben el evangelio, les exponen algunas cosas, incluso aquí en Chiapas, ¿no? Tenemos muchas personas que los han desplazado. Porque eres cristiano evangélico, ya pierdes tu tierra, pierdes tu terreno, y hay una división muy fuerte allí. Y hay otros lugares en México, por supuesto, también, ¿no? Pero en el mundo también. No me diga uno musulmán, ¿no? Donde ser cristiano o ser de Dios es ofensivo. Y entonces hay persecución y hay hasta muerte. Y hay hermanos que están en la cárcel, hermanos que están incluso, pues, ahorita detenidos porque están predicando el evangelio. Como decimos, si los detienen por un delito, bueno, es un delito. Pero si los detienen por predicar la palabra, tenemos que orar por ellos para que Dios les liberte y sigan predicando esta palabra. Eso sigue, porque dice que en Hechos 5, 17 al 33, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor en la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a lo que lo obedece. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quiénes son ahora? Los sumos sacerdotes. La gente principal del liderazgo judío en Israel empiezan a atacarles porque no están de acuerdo que se predique a Jesús. Usted recuerda, desde que Jesús predicó lo atacaban. Jesús murió en el plan perfecto de Dios. Hubo ocasiones en que Jesús tuvo que sustraerse. Recuerdan que se iba a lugares separados para que se cumpliera los 3 años de su ministerio. Porque desde antes ya los judíos lo querían matar, querían crucificarlo. Y otros judíos querían que los libertara de los romanos. Creían que el Mesías era así como un líder político, ¿no? De guerra y cosas así, y no era el caso. Pero entonces ellos tenían ahí esa persecución contra ellos. Ahora, dice que la secta de los saduceos estaban celosos. ¿Por qué? No hablan de la resurrección y Jesús es resurrección. Entonces hay como una oposición a lo que ellos creían, ¿no? Dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenían permiso del Imperio Romano hasta cierto punto de encarcelar personas. No podían matar a nadie, los fariseos y los saduceos, pero sí los podían encarcelar. Y en este caso los encarcelan porque predican de Jesús. Pero dice que un ángel del Señor les habló. Vemos ahí incluso los ángeles, ¿no? Desplegando la obra de Dios, y les hablaron y les dijeron, sálganse. En esta ocasión pasa así, ¿no? Porque Dios quiere que sean libertados y sigan predicando. De manera que el día de hoy todavía hay ángeles en algunos ministerios, ¿no? Vemos cosas muy impactantes, pero siempre no son protagonistas. Los ángeles son siempre papel secundario. Tienen nada más que impulsar a la iglesia y que la iglesia predique el nombre de Dios. Porque hay algunos grupos que piensan que los ángeles tienen que ser protagonistas, que les hablen, que sean principales. A ver qué me dice este ángel, ¿no? No, siempre ya está dicha la palabra y nada más hay milagros en este caso para que hubiera pues esa proclamación aún de las cosas de Dios. Pero hay esa persecución y dice que bueno, como Dios les libertó, enseguida seguían predicando. Entonces, mientras predicamos, aún así tenemos que seguirlo haciendo en persecución, con cárceles, con situaciones difíciles, y aún en medio de esto podemos glorificar al Señor, porque de veras hay persecución en muchos lugares, ¿no? El caso más fuerte es Esteban. Dice Hechos 7, 8, 15 al 57, 60. Entonces, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría, el espíritu con que hablaba. Ellos entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole
le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra Dios y contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ellos entonces, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba a Jesús y decía: Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El protomártir, o sea, el primer mártir es Esteban, porque hubo persecución, hubo cárceles, pero el primero al que mataron es a este griego diácono que predicaba el evangelio con mucha pasión, y lo atacaron. Dice que no les gustaba que predicara a Jesús. Entonces, otra vez, la persecución siempre es porque predicaban a Jesús, y es instigada por los judíos. La gente que no se da cuenta, dicen todavía, ¿no?, que los judíos están bien, que son el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Fallaron. Y lamentablemente en Hechos, todas las veces que hubo ataque para la iglesia, venía ¿de dónde? De los judíos. Y estos judíos atacan a Esteban y le están contradiciendo. Dice que incluso eran de varias sinagogas. O sea, no era una, eran varias sinagogas. Eran muchos, tenían diferentes ideas. Recordamos la palabra sinagogue, quiere decir lugar de reunión. De ahí viene sinagoga hasta el día de hoy. Y los judíos se reúnen en sinagogas, ¿no? Y entonces esto surgió mucho del cautiverio. Cuando no tenían el templo, ellos se reunían en casas y lugares así pequeñitos, a los que llamaron sinagogas. Y desde ahí, desde el cautiverio, 400 antes de Cristo, hasta el año 60 o 30 después de Cristo, que tenemos aquí a Esteban, están predicando en sinagogas. Pero en las sinagogas había maestros y había algunas interpretaciones. No todos predicaban lo mismo, pero en este caso estaban contra Esteban. Y cuando ven a Esteban predicando del Señor, lo atacan. Y no nada más lo atacan, sino que lo sacan de la ciudad y lo matan. Y dice ahí que ponían sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es este Saulo? Pablo, ¿verdad?, que después es Pablo el apóstol. Estaba muy de acuerdo en que lo mataran, porque dice que era una costumbre muy judía en ese momento. Si una persona de parte del Sanedrín, del concilio, estaba presente, autorizaba la muerte. Y el que estaba presente es Pablo. Y las personas quitaban sus ropas y las ponían a sus pies de él, como pidiéndole permiso. O sea, Pablo les dio permiso de matar a Esteban. Este era Pablo, ¿no? Por eso decimos, algunos somos así, hemos sido terribles, ¿no? En nuestra religión, idolatría, violencia, cosas muy feas. Y Pablo era así. Entonces él estaba autorizando que le mataran. Pero cuando le estaban apedreando, él aún testifica de Jesús y dice: veo al Señor y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, apedrear a la persona es una gran violencia. Y llegaba a suceder, ahí sí no hubo autorización de los romanos, fue nada más de parte de los judíos. En este caso Pablo, que estaba ahí como parte del concilio, lo autorizó, pero hubo otras muertes después. Y en este caso, cuando muere Esteban, la bendición que nos deja Esteban es su gran testimonio, porque nunca vino atrás, no por miedo o por los golpes se vino a menos, sino que siguió predicando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Seguir predicando la verdad, seguir predicando de Dios. Eso es el evangelista, ¿no? Un evangelista predica a Dios, pase lo que pase. Gracias a Dios, cuando no hay persecución, hay convertidos. Pero cuando hay persecución, aún en persecución, hay que seguir predicando el nombre del Señor. Ahora dice que cuando estaba ahí por morir, clamó y murió delante del Señor. Entonces, a veces Dios no libertaba a los apóstoles. Hay una ocasión en que libertó a Pedro, o dos ocasiones en que libertó a Pedro, y fue un milagro, pero en esta ocasión no. En este caso Esteban murió apedreado por las personas. Y otra vez decimos, la forma de recibir a Dios es muy diversa. No siempre nos liberta, no siempre nos da la oportunidad, es de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero cuando Pedro fue libertado de la cárcel, aún con ángeles participando, es una bendición. Y cuando Esteban muere, nos deja un gran ejemplo de lo que es seguir cristiano. Porque recordamos que el Imperio Romano así empezó la persecución. Después fueron decenas de personas. Todos los emperadores romanos del siglo I persiguieron a la iglesia. No hubo uno solo que no matara a cristianos. Aunque hubo algunos, como Nerón, que mató a muchísimos, pero todos los emperadores estaban en contra de la fe y mataban a los cristianos. Qué triste, ¿no? Que decimos, bueno, estaban predicando el evangelio, no cometieron un delito, no estaban en contra del imperio, pero hay muchas mentiras. Dice aquí que de Esteban, dicen, este está en contra del emperador, porque dice que hay otro rey. Para ellos era muy peligroso que hubiera otro rey.
¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Que Herodes dijo, ¿quién es el rey? Que están ustedes, porque para ellos era como un enemigo, al que tenían que matar incluso. Entonces cuando aquí dicen, hay otro rey llamado Jesús, era cierto. Pero nunca dijo Esteban que por seguir a Jesús no obedecieran al César. De hecho, viene de Jesús la frase, ¿no? Al César lo que es de César y de lo que es de Dios. O sea, paga tus impuestos, obedece al imperio, pero tú aparte de esto, no dejes de servir a Dios. Y Esteban no hacía. Pero como oyeron eso, vemos ahí lo que es tergiversar. O sea, alterar un poquito lo que la persona dice para sacar cosas mentirosas. Ni habló en contra de César, tampoco dijo que se iba a acabar el templo. Era cierto que se iba a acabar. Y de hecho, en el año 70, ese templo fue acabado. Pero entonces no es que estaba ahí Esteban diciendo, este templo van a acabarlo. No dijo eso. A lo mejor habló de la resurrección y de Jesús, pero la gente como que nos pone palabras que no dijimos, ¿no? Por eso decimos, cuando yo lo dije, yo me hago responsable. Pero si no lo dije, tengo que decir por qué no lo dije. Y en este caso Esteban no dijo eso, pero aún así lo mataron. Y ahí viene una gran persecución en contra de la iglesia, ¿no? ¿Quién es este Saulo? Dice el punto 5, Hechos 8, del 1 al 3, Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Esto es violencia. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo atormentaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. O sea, hubo una gran persecución. La iglesia es muy linda, la predicación del evangelio, las conversiones, eso está muy, muy lindo. La parte difícil es cuando viene la persecución, como en este caso, ¿no? Mataron a uno, en este caso Esteban, y golpearon a muchos otros, y a la cárcel y golpeados, y entonces viene la persecución. Y aquí vemos como dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, o sea, él estaba permitiendo que lo mataran. Pero dice las cosas que hacía Pablo, ¿no? Porque dice que asolaba a la iglesia, entraba a las casas de ellos. O sea, no lo respetaba ni sus casas, se metía a sus casas y los sacaba arrastrándolos, hombres y mujeres, por ser cristianos. ¿Se acuerda que la palabra cristiano originalmente no era de honor, era de burla? Era así como de menosprecio, ¿no? ¿Se acuerdan de los cesariani y los herodiani y los cristiani? Que era así como, tú eres seguidor de Cristo. Ya luego sonó bonito, pero originalmente no era bonito, era muy ofensiva la palabra. Y a esos cristianos entraba Pablo a sus casas, los golpeaba, los llevaba arrastrando hasta que los encarcelaba y algunos los llegaban a matar, como le pasó a Esteban. Entonces, cuando haya persecución, hermanos, pues tenemos que hacer lo mismo, seguir predicando, firmes en el Señor y pues no dejar que nada de esto nos aparte de las cosas de Dios. Sigue la persecución, punto 6, del 12:1 al 16:19. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro, pero eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía orar sin cesar oración por él, mas Pedro persistía en llamar, y cuando le vieron quedaron atónitos. Y él, hecho con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel, y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y después se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados de que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarles a la muerte. Después descendió a Judea y se quedó en Cesarea, y Pedro quedó allí. ¿Quién es este Herodes? Herodes Antipas II. Es Herodes, porque aquí nada más dice Herodes. Todas las veces que aparecen en Hechos, salvo al final que aparece uno más con otro nombre, este Herodes es Antipas II. Es nieto de Herodes el Grande. Y como tenía el título de rey y de veras tenía autoridad, y Roma les daba autoridad, y la historia dice que un hermano suyo había muerto, o sea que tuvo más poder del que tenía antes, empezó a hacer algunas cosas. Y mató a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Santiago, el hermano de Juan. O sea, después de que mataban a Esteban, que no era de los 12 apóstoles, era uno de los 7 diáconos, matan a uno de los 12 apóstoles. Y dice que como vio que le agradó a los judíos, siguió con la persecución. Entonces, no nada más había, pues así como amenazas o algún tipo de intimidación, había muertes. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia sigue predicando. Pedro, Jacobo y Juan fueron compañeros muchos años. Y esta vez que mataron a Jacobo, ¿Pedro qué hizo? Siguió predicando.
aunque lo metieron en la cárcel en este caso, ¿no? Entonces vemos cómo la autoridad a veces abusaba matando cristianos, que sucedió mucho, ¿no? Y cuando mataban a Jacobo, la iglesia siguió predicando. Entonces cuando uno predica a Cristo, hermano, al mundo no le va a gustar, porque predicamos la verdad, predicamos lo que al mundo no le gusta, y entonces viene una gran persecución. Y cuando mataban a Jacobo, la iglesia siguió adelante. ¿Qué hacemos nosotros cuando muere algún hermano en Cristo? Pues seguir adelante. No queremos que suceda, no nos gusta que a nadie lo maten por el evangelio, pero cuando llegue a pasar algo, hay que seguir reuniéndonos, hay que seguir predicando. Ahora, cuando viene entonces aquí y dice que a Pedro lo metió en la cárcel, un ángel del Señor le dijo a Pedro, salte, así nada más, y se salió. Pero varias veces se salió de la cárcel, varias, no una, al menos dos, pero dice que se salió de la cárcel. Y había 4 grupos de soldados, eso es una guardia romana era de 16 soldados, 4 grupos de 4. Había unos que estaban ahí junto a Pedro, otros en una pared intermedia, otros en una puerta más al fondo, y hasta la salida de la calle había otros 4. Entonces eran 16 soldados. No se les podía dar dinero o engañar, ellos estaban muy atentos a lo que estaba pasando, pero un ángel del Señor sacó a Pedro. Otra vez los ángeles y la iglesia pueden trabajar solamente que la iglesia predica y los ángeles eventualmente algún milagro, alguna cosa especial, pero Pedro salió de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, hermanos, la iglesia como que no creía. ¿Se acuerda que dice que una jovencita estaba ahí orando por Pedro, ahí en la noche? Señor, liberta a Pedro. Y cuando vieron a Pedro, no creyeron que era Pedro. O sea que a veces oramos por cosas y no creemos nosotros mismos, ¿no? Por eso dijeron algunos, es su ángel, así como una aparición, ¿no? Que no es que uno mande su ángel, pero los judíos tenían en su cultura, no Dios, los judíos pensaban que la gente podía, el espíritu, verse en algún lugar, lo que algunos llaman desprendimientos, ¿no? Que no existen realmente y la gente piensa que sí, y bueno, por eso decían, es su ángel, no era su ángel, era él, y de veras era libertado. Y este Herodes Antipas dice que después, en el mismo capítulo, murió consumido de gusanos. ¿Por qué? Era tan soberbio que dice enseguida, no viene aquí en lo que les dijimos, que los de Tiro y Sidón, o sea, los fenicios al norte de Jerusalén, se estaban en una disputa con este Herodes, y él no les estaba dando pues lo que les correspondía de alimentos y de provisión, y entonces ellos le piden a Herodes, danos la ayuda que nos toca, y él dice que les arengó con sus ropas reales, o sea, vestido como un rey, regañando a la gente, y en ese momento pereció consumido de gusanos. ¿Qué enfermedad? Ya todos conocemos, ¿no? O los médicos nos dicen cuando alguien tiene gusanos en su cuerpo y no se controla y de veras eso sale, es algo terrible y es muy vergonzoso, ¿no? Y es una situación que el cuerpo queda muy mal. Entonces este hombre dice, porque no le dio la gloria a Dios, le pasó esto. Entonces, ¿quién es Herodes Antipas II? Muy soberbio, mató a Jacobo y en este caso él mismo fue consumido por gusanos. Ahora, luego tenemos la cárcel de Filipos ahí en Hechos 12 y dice algo muy bonito, que los apóstoles cantaban alabanzas. Ya no es Pedro y Jacobo los demás, ahora es Pablo y Silas y están predicando ahí la palabra del Señor. Entonces, aunque uno predique la palabra, viene en persecución, vienen situaciones, dice el punto 9, Hechos 17, en Tesalónica. También en Tesalónica habían algunos que estaban enojados porque Pablo predicaba y querían sacarlo y matarlo. Incluso hay un escribano que les dice, cálmense porque podemos tener problemas por eso que están haciendo. O sea, la gente se pone muy violenta contra el evangelio. De manera que no nos sorprende que hoy día hacia la iglesia haya violencias. Cuando predicamos el evangelio, sí, hay gente muy enojada que no le conviene o no le gusta lo que se predica y vienen muchas situaciones difíciles. El último punto es estilo de vida de esta iglesia. Capítulo 2, los cristianos. Capítulo 4, todas las cosas en común. ¿Qué pasa ahí en el capítulo 2? Dice, los primeros cristianos estaban juntos, comían con alegría y sencillez de corazón y tenían gracia con el pueblo y nadie se juntaba con ellos, pero ellos tenían un gran testimonio. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Eso mismo, seguir juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso cada que nos reunimos, hermanos, estamos agradecidos, ¿no? No estamos como enojados, aguantando a la iglesia, a los hermanos, no, estamos muy contentos porque somos el cuerpo de Cristo, pero estamos haciendo algo positivo, compartiendo todas las cosas, dice la palabra del Señor, ¿no? Y el punto muy importante al final, cuando dice todas las cosas en común, de ahí que algunos dicen que el cristianismo es comunismo, porque dice, los que tenían necesidad vendían sus propiedades y las repartían a todos según su necesidad. Ahora, no es comunismo, ¿eh? Lo que pasa es que había ahí una situación de exceso de personas, ya eran casi 100,000 creyentes, dicen los historiadores, y esos 100,000 creyentes, imagínense, se quedaban allí.
cuando Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, o sea, vayan a predicar, se quedaron ahí. Eran muchos y había muchas necesidades que la gente no tenía para comer, no tenía dónde dormir o qué cosas. Y dice que entonces muchos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces hay que ser generosos, hermano. En la iglesia no es otra cuestión de decir, bueno, pues a ver cómo le hacen, porque están aquí muchos. Y cuando alguien vendía propiedades, algunos luego tienen problemas, ¿no? Con el diezmo y las primicias y las ofrendas. Aquí no era eso, era mucho más. Vendían propiedades, vendían terrenos propios y esos terrenos los vendían y lo que les daban lo traían a los pies de los apóstoles. Dice, uno de ellos fue José, llamado Bernabé, que sí quiere decir hijo de consolación, y este Bernabé es el que metió a Pablo a la iglesia y luego en Antioquía empezaron el viaje misionero y empieza la obra de Dios. Entonces la iglesia al principio es de mucha comunión, de mucha bendición y también de mucha generosidad. Yo puedo dar, no vengo para que me den, vengo a dar, porque hay otras necesidades y como iglesia vemos ahí también la administración, porque no era un apóstol, eran 12 los que recibían aquellas cantidades de dinero y ¿qué hacían? Repartían. Vemos ahí la administración, no es una persona, no es un abuso económico, tiene que ser varias personas administrando y la iglesia por eso puede ser generosa. Pues terminamos la hora 4, hermanos, muchas gracias por su atención, Dios les siga bendiciendo.